poquito de brillo, capaz que ayuda a que no acople. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. ¿Usted lo encontró? Qué bueno, porque yo no lo encontré. Me traje esta Biblia, es una multiversiones, son las 4 versiones. Por ejemplo, yo tengo 6, Efesios 6, y lo tengo repetido en las 6 versiones. Efesios capítulo 6, verso 12, por favor. ¿Lo tiene ahí? Capítulo 6. Verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego abajo dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y el vestido con la coraza de justicia. Y luego está toda la armadura, que creo que usted ya la conoce. Amén. Amén. Comienza diciendo, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Diga conmigo: no debe luchar ni contra el vecino, ni con mi cónyuge, ni con mi suegra, ni con mi jefe. Ellos no tienen la culpa. Usted lucha con lo que está detrás de ellos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, dice acá, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Quiero decirte que el reino de Dios, el reino de Satanás, es un reino organizado. Él tiene potestades, gobernadores en las regiones celestes. Él tiene huestes, que son los soldados rasos que andan en el choque directo con las personas. Él tiene todo un orden jerárquico. Y sabe que creo que esta iglesia ha sido empoderada, levantada para enfrentar a los principados de este barrio. Y como recién veíamos en el video, ¿usted va a estar conmigo, sí o no? La idea de esta reunión, y es lo que yo quisiera dejar lo más en claro posible, es que usted y yo podamos salir hechos de acá soldados de Jesucristo, intercesores que nos levantemos en oración para tomar la tierra que nos pertenece. Pero yo no puedo ir a reclamar la tierra cuando usted todavía no tomó su casa, cuando todavía los demonios se le ríen en la cara. Recién cuando comienza el video comienza diciendo, no, pobres cristianos no van a tener un avivamiento, están rodeados de tentaciones, de problemas, de enfermedades, de desilusiones, de ataques a la mente, de tanta cosa, de lujuria, de vicios. ¿Sabe qué? Es verdad. Para un cristiano no es fácil mantenerse firme en las cosas del Señor, pero déjeme decirle que el Señor dijo: estaré con vosotros hasta lo último. Jesús está con nosotros. Y Él mismo dijo, antes de ascender al cielo, dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. ¿Amén? Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está con usted. Dígale que está a su lado, no está solo. Y por eso es importante plantarse en una iglesia. Si ya todo el mundo se movió, genial, pero no se muevan más. Busque conmigo Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 13. Esto está poderoso. ¿Lo tiene ahí? Dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estabas muerto en tus pecados, en tu incircuncisión, y Dios te amó y te perdonó. Eso es tremendo.
A veces algunos se pueden sentir atacados por el diablo porque pecaste, porque cometiste un error. Simplemente perdona, pídele perdón al Señor, dile: Señor, perdóname, y Dios te va a perdonar y te va a limpiar con su sangre preciosa. Él está dispuesto a perdonarte, pero tienes que venir a su presencia. Mire lo que dice después, verso 14: anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el Señor lo amó y lo perdonó. Usted, cuando aceptó a Jesús, su sangre le limpió de todo pecado. Y dice la Escritura que usted estaba sobre su frente, había un sello que decía: este va al infierno. El diablo le puso un sello que decía: este es mío. Y había un decreto, había un acta en el infierno que decía: este me pertenece. Pero dice la Escritura que anulando el acta de decretos que estaba en tu contra, Él la puso en la cruz del Calvario. Él murió. Dice el Antiguo Testamento: maldito todo aquel que muriera en un madero. Cristo se hizo maldito muriendo en una cruz, colgado entre el cielo y la tierra, para que tú no pagaras el precio. ¿Por qué? Voy al grano. ¿Por qué dejas que algunos demonios vengan y tomen control de tu familia? Dice: y despojando. ¡Wow! El Señor los despojó. A ver cómo lo dice la otra versión. Verso 15. La otra versión sencilla dice así: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Hay demonios. Habían demonios que tenían autoridad sobre tu vida. No podías controlarte y tenías que fumar, drogarte, alcoholizarte, mirar películas obscenas y vayas a ver, mentir y todos los frutos de la carne. Enfermedades, miseria, pero dice la Biblia que el Señor les quitó la autoridad. Déjame decirte, esos demonios ya no tienen autoridad sobre tu vida. Ya no tienen autoridad. Dice luego: por tanto, 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Él públicamente les venció en la cruz del Calvario. Públicamente, para que tú y yo tengamos victoria. ¿Por qué vivimos como fracasados? ¿Por qué vivimos en miseria? ¿Por qué vivimos dando lástima? ¿Por qué esperamos de los hombres cuando nuestra esperanza tiene que estar en Dios? Déjeme decirle, si bien Cristo hizo la obra en la cruz, los demonios no lo reconocen y van a tratar de meterse en tu vida, en tu salud, en tu finanza, en tu casa, en tus hijos, en tu iglesia, en tu trabajo y en todas partes. ¿Qué sucede? Acá viene la otra parte del mensaje. Busque conmigo Efesios, volvamos a Efesios, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 1, verso 19. ¿Lo encontró? Capítulo 1, verso 19. Dice lo siguiente: y cuál... Perdón, 1:19, sí. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Acá teníamos que haber gritado, tirado la silla, no sé. La iglesia. Es tiempo de empezar a reinar. Es tiempo de ejercer la autoridad que nos dio. Dice en Génesis, cuando el Señor le habló al hombre, así era bonito como Marcos el hombre, era Adán y Eva, ¿no? Y le dijo que tenía que sojuzgar, gobernar la tierra, fructificar, multiplicarse. Hay un mandato de Dios. Y Cristo, antes de ascender al cielo, dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Hay una orden de Dios para esta iglesia. Crezcan, multiplíquense, extiendan el nombre de Dios, establezcan el reino de Dios. Pero hay potestades, hay huestes, hay demonios que no quieren. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y se levantan problemas y enfermedades. Mi hijo anda corriendo por todos lados y anda con 38,5 de fiebre. Está tomando antibióticos hace ya 7, 8 días y la fiebre no le baja. Miren si vamos a dejar de venir a la iglesia. Al contrario, más venga a la casa del Señor. Claro que el diablo no quiere que hoy les predique este mensaje, porque él sabe que cuando usted se ponga los pantalones en casa y comience a orar, todos los bichitos tienen que salir. Pero es tiempo de ponerse los pantalones. Efesios capítulo 5, de vuelta unas hojas. Si usted no lee la Biblia en casa, la va a leer en la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 27, ¿lo tiene? Dice lo siguiente. Efesios 5, 27. Solo ese versículo dice: a fin. Está hablando de los matrimonios, pero ahí mete un mensaje poderoso. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El diseño de Dios para la iglesia es que sea gloriosa. Diga conmigo: gloriosa. La iglesia tiene que ser gloriosa. ¿Y por qué andamos como el perro con la cola entre las patas? ¿Por qué vivimos de esta manera? No fue nunca el diseño ni la voluntad de Dios. Hemos dejado que el diablo se nos siente en nuestra propia recámara y nos diga lo que tenemos que hacer. Es interesante, la Biblia habla acerca de que para tomar una ciudad o una casa hay que atar al hombre fuerte y hay que sitiarla. Los evangélicos no sabemos muy bien ese versículo, pero el diablo también se lo sabe. Entonces, ¿sabe cuál es lo que el diablo trata de hacer? Atar al hombre fuerte de la casa, hacer que por lo menos el hombre de la casa quede paralizado, asustado, con temor, enfermedad, con miseria, con esto y con aquello, queda paralizado y los demonios hacen lo que quieren con su casa. Levántese, varón de Dios, porque tu casa es la iglesia de Dios. El diablo quiere paralizarte, quiere detenerte. Lo mismo que nosotros aplicamos, que cree que él no lo sabe. Claro que sí. Él trata de detenerte, de paralizarte y destruir tu familia. ¿Lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que él haga lo que quiera? Pasan los años y ves a tus hijos en drogas, en prostitución y vas a saber cuánta cosa más. Nunca fue el diseño ni la voluntad de Dios. Y todavía hay padres muy espirituales que dicen: yo le dije, pero no me hizo caso. Es tu responsabilidad. Yo siempre digo y lo seguiré diciendo: cuando suba al cielo le voy a preguntar a Adán: Adán, ¿qué hiciste? Si Adán le hubiera dicho al Señor: perdóname, Señor, fue mi culpa, hoy sería otra historia. La que serían las mujeres. Pero Adán dijo: la mujer. Y la mujer, la serpiente que tú pusiste, le terminaron echando la culpa a Dios. Cuando usted habla con los cristianos, ¿por qué están como están? Y no, por la situación, por el país, por el gobierno, porque no, porque mi mujer, tu mujer está mal, es tu culpa. Es tu responsabilidad. Tú eres el hombre de casa. Mujeres, ustedes también tienen su responsabilidad, pero cada uno
parte de su culpa o de su responsabilidad y deje que el otro se la arregle con Dios. Por lo menos hay que comenzar con Dios. Aleluya. Mateos, capítulo 28. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28, 18. ¿Encontró? Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad no está dada en el cielo ni en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está hablando? Toda potestad no es dada en el cielo y en la tierra, dice. Y como el Señor tiene esa autoridad, con esa autoridad le dice a la iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Cristo está contigo. Si el diablo logra que tú te paralices, ¿qué sucede? El Señor te dice: ve y hable a la vecina. Y tú dices: no, ¿qué le voy a hablar? Mira cómo estoy, mira con los problemas que tengo, yo le voy a ir a hablar. Y quedas paralizado. Logró paralizarte el diablo. Entonces el Señor pone en tu corazón que ores por un enfermo, que hagas una visita, que le hables a tu jefe. Pero vos, ¿qué pasa? Estás paralizado. Él logró detenerte. Y vos decís: no, si no oré, no, y con todos los problemas que tengo, y te paraliza. Y hay una obra y un llamado de Dios. Hay una orden del Señor que dijo: id y hacer. Yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad, y yo te estoy diciendo: ve y predica la palabra. Pero estamos paralizados. Y nuestra casa está atada. Hoy es necesario que tú y yo nos levantemos a sojuzgar, a tomar autoridad, a desalojar, a despojar, a quitar esos demonios que se quieren hacer los dueños de nuestra casa. Amén. Vaya conmigo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Ahora van a entender por qué le pedí a la pastora cantaran esa canción de las aves del reino. ¿Lo encontró? Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Lo tiene ahí? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tan mayúscula, hijo, ¿vieron? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguien de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Tremendo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hagan un paréntesis ahí. Cuando usted sale a la calle y le pregunta: ¿usted es cristiano? El 90% le va a decir: sí, soy cristiano, creo en Dios, voy a misa, tomo la comunión. Uno habla con gente que dice ser católica y nunca pisó la iglesia católica, solamente fue cuando era chiquito a tomar la comunión o porque el padre la llevaba, pero nunca fueron en la iglesia católica. Y dicen ser católicos y dicen ser cristianos. Dicen que Cristo es el flaco barbudo que está en una cruz, es el viejo que está en un trono. Cada uno tiene su definición acerca de qué es Jesús o quién es Jesús. Sí, dicen que estuvo en esta tierra y caminó. Es el loco del que hablan los evangélicos. Y todos hablan y opinan acerca de Jesús. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Esa pregunta el Espíritu Santo te hace a ti y a mí: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo una religión más?
Venir y hacerse evangélicos, aprenderse los cantos y orar como evangélicos no te hace un hijo de Dios. Tienes que tener la revelación de quién es Cristo para ti. Hasta que tú no tengas la revelación de quién es Jesús en tu vida, no podrás hacer frente a estas huestes, potestades y estos espíritus del cual comenzamos a hablar. Pero tienes que tener la revelación de quién es Cristo para ti. Tienes que tener ese encuentro cercano con Dios que va a cambiar y a transformar tu vida. Moisés fue un hombre que estaba en el desierto viviendo en la suya, pero tuvo un encuentro con Dios que transformó su vida y dejó de cuidar ovejas para ir a cuidar a 3 millones de personas. Primero las liberó y luego fue y las pastoreó. Cuando comenzamos el evento, Dios me dio un diseño, hicimos una obra de teatro que se llamó Libéranos, porque entiendo que esta iglesia está plantada en este lugar para liberar a mucha gente. Venimos a liberar, venimos a confrontar a las potestades, no venimos en paz, venimos en guerra. Usted y yo necesitamos tener ese encuentro con Dios. El pastor, apóstol, el pastor de la sanidad oró el sábado pasado, predicó el sábado pasado acerca de cuando Pablo creía que servía a Cristo y el Señor le tira del caballo, cae del caballo y el mismo Señor le dice, ¿cómo era el nombre? Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Él creía servir a Dios. A veces la iglesia está llena de gente que quiere servir a Dios, pero en verdad está dejando muy mal parado el evangelio. Por el contrario, está haciendo todo lo contrario. Porque a veces hasta de mal testimonio somos. Te falta tener un encuentro con el Señor. Ya sea que veas una llama encendida, tal vez la iglesia pueda hacer una llama donde el Señor te trae a tener un encuentro, o que el Señor te tire del caballo y te quiebre el orgullo de una vez por todas y puedas tener un encuentro con Dios. Ojalá lo puedas tener. Aleluya. Y dice, véanlo conmigo. Dice así, verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diga conmigo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¡Wow! Dice lo siguiente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está en plural. Cielos, está en plural. ¿Qué quiero decirle? Cuando Pedro, que todavía no era Pedro, era Simón, hace tal declaración, Jesús le contesta, dice, Simón, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él tuvo revelación y ahí cambió su nombre. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia nuestro nombre, como cuando Dios le cambió el nombre a Israel. Abraham le dijo, no serás más Abraham, serás Abraham. Engrandeció su nombre, ensanchó su nombre. Dios agranda y ensancha nuestro espíritu. Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, Dios cambia tu vida, cambia tu nombre, hasta tu forma de caminar, como en el Peniel. Pero tienes que tener un encuentro con Dios que marque tu vida. Tú y yo necesitamos esa revelación de Dios. Y la definición de Pedro no es piedra grande, sino, ya lo prediqué acá, es piedra chica, como una piedra que yo puedo agarrar y tirar. Entonces queda claro que él no va a edificar la iglesia sobre Pedro. La iglesia católica dice que Pedro es el fundador. Es un error. Pedro fue un hombre como tú y como yo, lleno de errores. Y por cierto, años después tuvo que venir Pablo y lo tuvo que exhortar por el tema de los gentiles. Tremendo. Pero la revelación
de Cristo como el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Tú y yo necesitamos esa revelación. Tú y yo necesitamos ese encuentro. Y Dios dice, y a ti te daré las llaves del reino. Dios quiere darte las llaves. Pero tienes que tener ese encuentro con Dios. Ya sea que el Señor te tire del caballo o que vayas a la zarza y el Señor te diga, quítate el calzado de tus pies. No podemos venir y tomar una ciudad cuando cuando te vas de este lugar, de tu boca salen maldiciones en tu casa, insultas a tu esposa, a tus hijos. Cuando hay adulterio, fornicación, lascivia, o cuando hay raíz de amargura y hay falta de perdón. Dios quiere sanar y levantar a su iglesia, porque el diseño de Dios es que seamos una iglesia gloriosa, pura, sin manchas, sin arrugas. Y Dios quiere empoderarnos. Dios quiere darte las llaves. Y yo creo que aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aleluya, y creo firmemente que esta noche Dios le va a dar las llaves a muchos de ustedes para que ejerzan la autoridad en sus casas, en sus trabajos y donde estén. Aleluya. Dice, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está en plural. ¿Y sabe qué? Yo cuando leía eso me acordaba de estas puertas. Ahora hay menos, pero en su momento tengo mi llavero ahí adentro, tengo un manojo de llaves. Y yo cada vez que tengo que abrir sea el candado de allá o a una de estas puertas, comienzo a probar una por una. Una por una comienzo a probar cuál es la llave de esta puerta o de aquella puerta. ¿Sabe qué dice? No sé cómo dice su Biblia, pero en la mía dice, y a ti te daré las, plural, llaves, tan plural, del reino. Reino no está en plural, está en singular, es un solo reino. Pero dice de los cielos. La Biblia habla del primero, segundo y tercer cielo. Tremendo. El tema que a veces no tenemos las llaves para abrir. Y dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. ¿En dónde? Diga conmigo, en los cielos, en las regiones celestes. ¿Y sabe qué creo firmemente? Que no sé por qué, pero hubo un antes y un después. El Señor nos ha entregado este barrio y nos ha entregado la llave para entrar en las regiones celestes. Y es lo que estamos haciendo. Venimos a decirle a los espíritus que han estado durante siglos en este barrio, venimos a declararle guerra. Están desalojados, tierras blancas, tierra de movimiento, tierra de Dios. Esta es tierra de Dios. Dios nos está entregando llaves. Pero ahora como pastor vengo delante de ustedes porque quiero empoderarlos. Que usted se levante y comience a usar las llaves para también usted enfrentarse a esos espíritus que quieren destruir su familia. Usted necesita ser libre. Necesita esa libertad gloriosa de Dios en su casa y en su familia. Hablaba con un muchacho que hoy no vino, pero este muchacho está luchando para ser libre de muchas cosas. Escucha voces y cosas que le están pasando y sombras. Y él me da testimonio que cuando viene a la iglesia no siente nada. Todo el tiempo que está acá está en paz. De hecho, no se quiere ir cuando viene. ¿Por qué? Porque en este lugar hay libertad. Yo quiero que el mismo ambiente de libertad que usted siente acá se lo lleve a su casa. Y que usted comience a ejercer esa autoridad. Esa llave que el Señor pone en tus manos la tienes que usar. Tienes que comenzar a desalojar, a despojar, a destruir esos espíritus que quieren destruir tu familia. Como le dijo el Señor a Jeremías, te doy autoridad para arrancar, para destruir. El Señor te da esa autoridad, pero también te da la autoridad para plantar el reino de los cielos, para establecer los principios de Dios, para que la palabra no sea un libro histórico, sino que sea una realidad en tu vida. Esa es la llave que Dios pone en tus manos.
llevar el reino de los cielos a tu casa, establecer el reino de Dios en tu casa. Pero tienes que usarla. Es como un policía en ejercicio, con arma de reglamento, con todo, se acuesta a dormir y escucha que alguien está entrando en la casa. Y la mujer le dice: no, nos están robando. Cállate, mujer, quédate quieta, que tapa que nos matan. ¿Y para qué sos policía? Y no tenés el arma, sí, pero no sé usarla. Pero sos el policía, cállate. Que no se escuchan los ladrones. Espera, se queda quieto, y cuando abre la puerta de la casa se llevaron todo, hasta el mantel, todo, televisiones, electrodomésticos, le robaron todo. Y después lloran. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Dejar que vengan y te saquen y te destruyan. Hay gente que se anda quejando: no, porque mi mujer, porque mi marido, porque aquello, porque el trabajo. Dejar de quejarte y comenzar a gobernar. Comenzar a orar. Comenzar a orar. Señor, entro en ayuno hasta ver tu gloria de esa casa en mi casa. Entro en ayuno hasta ver tu gloria en mi finanza. Entro en ayuno para despojar estos espíritus que quieren destruir mi familia. Pero hay que gobernar, hay que orar, hay que decir la palabra. En Génesis dice que por la palabra todo fue hecho. Tienes que usar la palabra. Ora con la palabra, establece la palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No he visto justo desamparado, ni yo de justo que me quiera. Y usted ora y intercede en su casa. Ora y intercede en su casa. Jesús dijo, en Juan dice que Jesús es el verbo hecho carne. Cuando usted ora y habla la palabra, ¿sabe qué está haciendo? Está dando a Cristo. El verbo. Yo les estoy dando Cristo. Les estoy dando palabra, vida en su cuerpo y en su espíritu. Usted tiene que hacer lo mismo en su casa. Tu esposo no te quiere escuchar, bueno, que no te escuche. Pero cuando ella se vaya, orar en voz alta, declarar la palabra, decirle a la silla: estas sillas van a conocer la gloria de Dios. Y comenzar a declararlo, comenzar a profetizarlo. Decir la palabra, abrir la boca, establecer reino. Y vas a ver que las cosas comienzan a cambiar. Y comenzar a atar, a reprender, a echar fuera esos espíritus que quieren atar tu casa. Mire lo que le dijo a Pedro. Le dijo así el Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Atar. La definición del griego es restringir, arrestar, cerrar. Se hace mucho ruido, apagado. Restringir, arrestar, cerrar, declarar ilegítimo, impropio, ilegal. ¿Por qué un policía puede venir y poner preso a alguien cuando está haciendo algo ilegal? Bajo eso puede tomarte y ponerte preso. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia, que somos justos. Por causa de los justos la ciudad es engrandecida, dice la Biblia. Entonces, si usted y yo somos justos, ¿cuál es la definición de justo? Si usted se mira en un espejo, se va a dar cuenta que muy justo usted y yo no somos. ¿Por qué no somos de todo buenas personas? Un justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre del Cordero. Si usted ha sido justificado y limpiado por la sangre del Cordero, entonces es un justo. Y como justo dice que somos, no me acuerdo bien la palabra, pero somos los que hacemos ejercer, somos instrumentos de justicia, dice la Biblia. Tú y yo somos instrumentos de justicia. Y como no va a venir ningún policía a atar los demonios que están en su casa, lo tiene que hacer usted. Como instrumento de justicia tiene que tomar autoridad y comenzar a decir: demonios son ilegales, soltás a mi hijo, lo soltás, declaro que eres un siervo de Dios, y comenzás a declarar, a decretar, a restringir, a atar esos demonios. Tú tienes que declararlo ilegal en tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted establece el reino, usa la palabra, declara la palabra. Usted comienza
se pone los pantalones en su casa, hombre o mujer no importa, dice la Biblia que eso ya no es un problema.